Dos niñas gemelas, de aspecto humilde, le entregan una foto al joven multimillonario y le preguntan: ¿podría escribirle una carta a nuestra mamá? Está en el cielo, pero nosotras no sabemos escribir. Pero cuando él ve la fotografía, rompe a llorar. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Alejandro Ferrer abandonó su mansión en dirección al garaje. La reunión con los inversores japoneses estaba fijada para las 8:00, y a él le gustaba llegar a la oficina antes que nadie. Era el engranaje de su rutina impecable, la misma que lo había catapultado a la cima antes de cumplir los 35. «Buenos días, señor Ferrer», le saludó el chófer, Roberto, que ya sostenía la puerta abierta de la limusina. «Buenos días, Roberto», replicó él de forma automática, revisando correos en su móvil mientras accedía al vehículo. Al acomodarse en el asiento de cuero, Alejandro percibió algo distinto en el ambiente. Quizás era el cielo, de un azul inusual para esa época del año, o el silencio de las calles aún desiertas. Pero flotaba una extraña sensación, como si el universo contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. La limusina se deslizó con suavidad a través de las verjas de la propiedad y se incorporó a la avenida principal. Alejandro permanecía absorto en su teléfono hasta que un frenazo brusco de Roberto le arrancó un gruñido de irritación. ¿Qué ha sido eso? «Lo siento, señor», respondió Roberto, señalando la parte delantera del coche. «Unas niñas en la calle». Alejandro miró por la ventanilla y vio a dos pequeñas de pie frente a la limusina. Tenían el pelo castaño claro, desordenado, y vestían ropas raídas que les quedaban enormes a sus cuerpos diminutos. No tendrían más de 5 años. «¿Qué diablos hacen solas a estas horas de la mañana?», murmuró, más para sí mismo que para el chófer. Las niñas no se movían. Simplemente estaban allí, cogidas de la mano, mirando fijamente el coche como si esperaran algo. Alejandro suspiró profundamente. «Espera aquí», ordenó, y salió del vehículo. El aire de la mañana era fresco, y se ajustó su chaqueta italiana hecha a medida mientras se acercaba a las crías. Eran gemelas idénticas, se percató al instante. Tenían ojos grandes y serios, rasgos delicados y una expresión de determinación que parecía fuera de lugar en unos rostros tan jóvenes. «¿No deberíais estar en el colegio?», preguntó con firmeza, pero sin aspereza. «¿Dónde están vuestros padres?». Una de las niñas dio un pequeño paso al frente. «Soy Emilia», dijo, con una voz sorprendentemente clara. «Y esta es mi hermana Sofía», señaló a la gemela, que lo observaba con ojos un poco más cansados. «Nuestra mamá está en el cielo». Alejandro sintió una opresión involuntaria en el pecho. ¿Huérfanas? Conocía esa sensación demasiado bien. «Lo siento», dijo, suavizando el tono. «Pero no deberíais estar con algún adulto. Es peligroso que dos niñas tan pequeñas estén solas por aquí». «Necesitamos tu ayuda», dijo Sofía, hablando por primera vez. Su voz era ligeramente más grave que la de su hermana. «Pareces bueno». Había algo en la sinceridad de la niña que lo descolocó. Alejandro miró a su alrededor, buscando a algún adulto que estuviera supervisando a las niñas desde la distancia, pero no vio a nadie. «¿Mi ayuda con qué?», replicó, consultando su reloj. Empezaba a llegar tarde. Emilia abrió la pequeña y gastada mochila que llevaba y sacó un cuaderno desvaído con varias hojas sueltas. «Queremos que le escribas una carta a nuestra mamá», explicó, tendiéndole el cuaderno. «Todavía no sabemos escribir muy bien». Alejandro desvió la mirada de la niña al cuaderno, luego a Roberto, que esperaba pacientemente al volante, y de nuevo a las niñas. La situación era surrealista. Tenía una reunión que podría definir el futuro de su empresa, y allí estaba, en mitad de la acera, abordado por dos niñas que querían que escribiera una carta a alguien que ya había fallecido. «Mirad, de verdad que tengo que irme». «Por favor», insistió Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas de repente. «Mamá está esperando». Algo en la desesperación contenida de esas palabras lo golpeó. Se recordó a sí mismo, un niño flacucho suplicando migajas de atención.
Suspiró de nuevo. 5 minutos, cedió, señalando un banco cercano. Sentémonos allí. Las niñas sonrieron, sonrisas idénticas que iluminaron sus rostros sucios y lo siguieron hasta el banco. Alejandro se sentó en medio, con una gemela a cada lado. Emilia le entregó el cuaderno y Sofía sacó un lápiz muy gastado del bolsillo de su vestido. «¿Qué queréis decirle?», preguntó, preparándose mentalmente para escribir algo breve y terminar con aquello rápidamente. «Que la echamos mucho de menos», empezó Emilia. «Muchísimo», repitió Sofía, mirando a las nubes como si pudiera ver a su madre a través de ellas. «Y que todavía guardamos su foto debajo de la almohada», continuó Emilia. Sofía metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía doblada y arrugada. «Toma», dijo, ofreciéndoselas a Alejandro, «para que sepas lo guapa que es». Alejandro cogió la foto por cortesía, listo para anotar lo que las niñas dictaran. Pero cuando desdobló el papel y sus ojos se posaron en la imagen, el mundo pareció detenerse. Era el rostro de una mujer joven con el pelo castaño claro, como el de las niñas, luciendo una sonrisa que él conocía mejor que su propio reflejo en el espejo. Sara. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Sus manos comenzaron a temblar sin control y antes de que pudiera evitarlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó rápidamente, pero no pudo evitar el nudo que se le formaba en la garganta. Sara Morales. Su Sara. «¿Estás llorando?», preguntó Emilia, inclinándose para verle mejor la cara. Alejandro no podía hablar. Los recuerdos lo inundaron. Sara compartiendo su almuerzo con él cuando se había escapado de casa muerto de hambre. Sara limpiándole las heridas después de las palizas de su padre. Sara cogiéndole la mano en el funeral de su propia madre. Sara animándolo a aceptar una beca, aunque eso significara marcharse. «¿Conocías a nuestra mamá?», preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Alejandro tragó saliva y asintió, todavía incapaz de articular palabra. «Éramos», empezó con la voz quebrada. «Éramos amigos hace mucho tiempo». Las gemelas intercambiaron una mirada de asombro y luego se acercaron más a él, de repente curiosas. «¿De verdad?», exclamó Emilia, con los ojos brillantes. «¿Cómo la conociste?». «Luego», dijo Alejandro, doblando cuidadosamente la foto y devolviéndosela a Sofía. El pasado podía esperar. Ahora necesitaba entender la situación de estas niñas. Cuánto tiempo hace que se fue?» 2 meses, 3 semanas y 4 días», respondió Emilia al instante. «Contamos todos los días». Alejandro cerró los ojos un momento, tratando de procesarlo todo. Sara se había ido, y estas niñas, sus hijas, estaban solas. «¿Dónde vivís?», preguntó con una repentina alarma, recorriéndole la espalda. «¿Quién os cuida?». «En la calle del Olvido, número 37, apartamento 2C», replicó Emilia, como si hubiera memorizado la dirección. «Nos cuidamos solas, sabemos hacer fideos instantáneos y todo». El orgullo en su voz fue como un cuchillo en el pecho de Alejandro. Niñas de 5 años, solas, cocinando para sobrevivir. «Pero los vecinos ayudan», añadió Sofía. «La señora del 3A a veces nos deja comida en la puerta». Alejandro se levantó bruscamente, guardando la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. La reunión con los inversores japoneses, los millones en juego. Todo parecía insignificante ahora. «Escribamos esa carta», dijo, sentándose de nuevo. «Luego os llevaré a casa». Las niñas dictaron sus palabras de anhelo y amor, contándole a su madre sus días, lo valientes que estaban siendo, las estrellas que ahora creían que eran sus ojos. Alejandro anotó cada palabra, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. Cuando terminó, Sofía lo miró con timidez. «¿Puedes firmarla tú también?», preguntó, «para que mamá sepa que tenemos un amigo nuevo». Alejandro dudó, luego firmó con su nombre al final de la carta. Otro nudo se le formó en la garganta al pensar en todos los años que habían pasado sin contactar a Sara. Si hubiera mantenido el contacto, tal vez ella seguiría viva. Tal vez estas niñas no estarían solas.
Vamos, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndoles las manos. Mi coche nos espera. Mientras caminaban hacia la limusina, Sofía le apretó la mano con fuerza y levantó la vista. Mamá dijo que un ángel vendría a por nosotras, dijo en voz baja. Quizás eres tú. Alejandro sintió un escalofrío. Él no era un ángel, ni mucho menos. Solo era un hombre que había olvidado su humanidad entre la riqueza y el poder. Pero quizás, solo quizás, podría hacer lo correcto ahora. Os ayudaré, prometió, abriéndoles la puerta del coche. De alguna manera, mientras las gemelas se acomodaban en los asientos de cuero, Alejandro dio instrucciones a Roberto y envió un mensaje cancelando la reunión. Algunas cosas eran más importantes que los negocios. Sara se lo había enseñado una vez y ahora, a través de sus hijas, parecía estar enseñándoselo de nuevo. La limusina se detuvo frente a un edificio ruinoso en la calle del Olvido. Alejandro observó a través de la ventanilla la estructura decrépita, con paredes desconchadas y ventanas remendadas con cinta adhesiva, un lugar donde la esperanza parecía tan escasa como el confort. «Es aquí», dijo Emilia, abriendo ya la puerta del coche. «Tercer piso, apartamento 2C». Alejandro dudó. Una parte de él quería subir, ver cómo vivían, hacer algo de inmediato. Pero otra parte, quizás el miedo, quizás la culpa, lo mantuvo anclado al asiento de cuero. «¿Estáis seguras de que estaréis bien solas?», preguntó, viendo a las dos diminutas niñas saltar a la acera agrietada. Sofía asintió, ajustándose la gastada mochila en el hombro. «Siempre estamos bien». Había una madurez en sus ojos que ninguna niña de 5 años debería tener. Era la mirada de alguien que ya había enfrentado demasiadas pérdidas. Alejandro sacó su cartera y extrajo algunos billetes. «Para comida», explicó, entregándoselos a Emilia. La niña miró a su hermana, dubitativa. «Mamá dijo que no aceptáramos dinero de extraños», recordó. «Pero él conocía a mamá», razonó Sofía. «No es un extraño». Emilia aceptó el dinero entonces, guardándolo con cuidado en el bolsillo de su vestido raído. «Volveré mañana», prometió Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Estaréis bien hasta entonces». «Siempre lo estamos», respondió Sofía con sencillez. Las vio caminar hacia la entrada del edificio, tan pequeñas contra la estructura decadente, y desaparecer por la puerta. No las siguió. No vio dónde vivían, pero en su mente ya imaginaba lo peor. «Llévame a casa, Roberto», le indicó al chofer, incapaz de apartar la vista de la entrada del edificio, incluso después de que las niñas se hubieran desvanecido en su interior. Durante todo el trayecto de vuelta a su mansión, Alejandro permaneció en silencio. La foto de Sara, a salvo en su bolsillo, era como un talismán doloroso. La ciudad pasaba como un borrón fuera de la ventanilla de la limusina, el contraste entre la opulencia de los barrios ricos y la miseria de la calle del Olvido, más evidente que nunca. La casa de Alejandro, una imponente mansión en una urbanización exclusiva, nunca le había parecido tan fría y vacía como cuando entró en el gran vestíbulo. El mármol pulido, las lámparas de araña de cristal, las obras de arte originales. Todo parecía burlarse de él ahora. «Señor Ferrer, tiene una llamada de...», empezó su ama de llaves. «Cancela todo», interrumpió, subiendo ya las escaleras. «No quiero que me molesten». En su dormitorio, Alejandro cerró la puerta con llave y fue directo al espacioso vestidor. Al fondo, detrás de filas de trajes italianos y zapatos hechos a mano, había un baúl de cedro que no había abierto en años, lo único que había conservado de su vida antes de convertirse en Alejandro Ferrer, el implacable magnate de los negocios. Arrastró el baúl al centro de la habitación y lo contempló durante un largo momento. Dentro estaban todos los recuerdos que había intentado enterrar, todos los sentimientos que había aprendido a ignorar para construir su imperio. Con manos ligeramente temblorosas, giró la pequeña llave en la cerradura. El olor del pasado escapó al levantar la tapa. Papel viejo, recuerdos polvorientos, una vida olvidada. Encima de todo había un sobre amarillento. Alejandro lo abrió con cuidado, revelando una fotografía. Sara a los 16, sonriendo bajo un roble en el parque donde solían encontrarse.
Su sonrisa, la misma que había visto ese día en los rostros de sus hijas, irradiaba una serena confianza que siempre le había fascinado. «Sara», susurró, pasando los dedos por la imagen. El recuerdo volvió con una nitidez hiriente, como si hubiera sucedido ayer. Era un día frío de otoño. Alejandro estaba escondido en el pequeño cobertizo abandonado del parque, tiritando de frío y hambre. Se había vuelto a escapar de casa tras otra paliza de su padre. A los 12 años ya conocía todos los escondites del barrio. La puerta del cobertizo chirrió y él se apretó contra la pared, listo para huir. Pero solo era Sara, con su gastada mochila escolar. «¿Estás sangrando?», dijo ella, señalando el corte en su sien. «No es nada», murmuró él, evitando su mirada. Sara no dijo nada más. Se sentó a su lado y abrió su mochila. Sacó un sándwich envuelto en plástico y lo partió por la mitad. «Toma», le ofreció una mitad. «Mi madre siempre hace más de lo que puedo comer». Él sabía que era mentira. La madre de Sara apenas tenía dinero para alimentar a su propia hija, pero aceptó porque el hambre era más fuerte que su orgullo. Mientras comía, ella le limpió el corte de la sien con un pañuelo limpio. «Puedes quedarte en nuestro garaje esta noche», le ofreció Sara como si lo invitara a una fiesta. «Mi madre trabaja en el turno de noche. No te verá». Alejandro la miró, desconfiado. «¿Por qué me ayudas?». Sara se encogió de hombros. «Porque nadie más lo hará». Alejandro parpadeó, volviendo al presente. Dejó la foto sobre la cama y siguió rebuscando en el baúl. Encontró un viejo cuaderno escolar con notas de la letra redonda de Sara garabateadas en los márgenes. «Tú puedes hacerlo, Alex. Recuerda la fórmula». Durante semanas, ella le había ayudado a estudiar para los exámenes, mientras él fingía que las notas no le importaban. Otro recuerdo afloró. «Mi madre ha perdido el trabajo», dijo Sara mientras estudiaban bajo la tenue luz de la biblioteca pública. Tenían 15 años y ella trabajaba a tiempo parcial en una cafetería después de clase. «¿Estaréis bien?», preguntó Alejandro, preocupado. Sara se encogió de hombros, pero él vio el miedo en sus ojos. «¿Ya encontraremos algo?». Esa noche, él durmió en el sofá de la diminuta casa de Sara. Su madre había aceptado su presencia permanente después del tercer ojo morado. Al día siguiente, Alejandro consiguió un trabajo descargando cajas en el mercado local. Le entregó su primer sueldo a Sara. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sorprendida. «El alquiler», replicó él con naturalidad. «No tienes por qué». «Sí que tengo», interrumpió él. «Te lo prometo, Sara, nunca dejaré que os falte de nada». Alejandro tragó saliva, la culpa pesándole como plomo. Tenía 17 años cuando hizo esa promesa. A los 18 consiguió una beca para una universidad lejana. Sara lo instó a irse, aunque significara dejarla atrás. «Ve a perseguir tu sueño», le había dicho. «Yo estaré bien». Al principio hablaban por teléfono cada semana, luego una vez al mes. Cuando Alejandro consiguió sus primeras prácticas en una empresa prometedora, las llamadas se hicieron raras. Estaba demasiado ocupado construyendo su carrera. Para cuando la empresa despegó y se convirtió en millonario antes de los 30, las llamadas habían cesado por completo. El último fajo en el baúl contenía recortes de periódicos sobre su éxito. Historias del joven prodigio de los negocios que Sara había guardado y le había enviado por correo. En la última carta que acompañaba los recortes, ella escribió: «Siempre supe que cambiarías el mundo, Alex. Estoy muy orgullosa». Él nunca respondió. Alejandro cerró el baúl de golpe y se sentó en su escritorio. Encendió su ordenador y comenzó a buscar el nombre de Sara. Necesitaba saber qué había pasado, cómo había acabado en esa situación. Encontró una pequeña esquela en el periódico local, fechada hacía 2 meses. Sara Morales, 34 años, asistente de maestra en la escuela primaria Lincoln, falleció tras complicaciones de una neumonía. Le sobreviven sus hijas gemelas, Emilia y Sofía, de 5 años. Las niñas permanecen bajo el cuidado temporal de los vecinos hasta que las autoridades decidan su destino. Neumonía, una enfermedad completamente tratable en el siglo XXI. Sus manos temblaban mientras seguía buscando.
Encontró un perfil de crowdfunding que Sara había creado. Había intentado recaudar dinero para el tratamiento. «Necesito mantenerme fuerte por mis niñas», decía la descripción. El objetivo eran $25,000 para hospitalización y medicamentos especializados. Solo había recaudado $3,000. Alejandro sintió náuseas. $25,000. Lo que él gastaba en una sola cena de negocios, lo que perdía en una apuesta casual en un fin de semana de golf. «¿Por qué no viniste a mí, Sara?», susurró a la habitación vacía. Pero sabía la respuesta. Porque él se había ido. Porque había ignorado sus cartas durante años. Porque había estado tan absorto en su imperio que olvidó a la única persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La promesa rota le pesaba como un fantasma. «Nunca dejaré que os falte de nada». Alejandro miró la foto de la joven Sara, luego la pantalla del ordenador que mostraba a las gemelas en su página de crowdfunding. No podía traer de vuelta a Sara, pero quizás podía cumplir su promesa de otra manera. Cogió el teléfono. «Roberto, prepara el coche para mañana por la mañana», ordenó. «A las 7:00. Tengo algo importante que hacer». Alejandro llegó a la calle del Olvido antes de las 8:00 de la mañana. El edificio donde vivían las gemelas parecía aún más decrépito a la luz del día. Manchas de humedad trepaban por las paredes exteriores, el yeso se desprendía en algunas zonas y algunas ventanas estaban remendadas con cartón. Por un momento, dudó dentro de la limusina. Se sentía como un intruso allí, con su traje de $3,000 y sus zapatos italianos, pero la imagen de las pequeñas niñas solas lo impulsó a salir del coche. «Volveré en unas horas, Roberto», le dijo al chofer, y luego caminó hacia el edificio. El vestíbulo olía a moho y orina. El ascensor tenía un cartel de «Fuera de servicio», que parecía llevar años allí. Alejandro subió por las escaleras, notando los escalones agrietados y una barandilla que se tambaleaba. En el tercer piso, se detuvo frente al apartamento 2C y llamó. Esperó. Volvió a llamar, más fuerte. Nada. Un ligero pánico le atenazó. ¿Dónde estaban las niñas? Cuando estaba a punto de llamar por tercera vez, la puerta del apartamento de al lado se abrió. Una anciana de pelo blanco, recogido en un moño desordenado y gafas gruesas, lo observó con desconfianza. «Si busca a las niñas, están aquí conmigo», dijo, su voz sorprendentemente firme para alguien tan frágil. «¿Aquí?», preguntó Alejandro, confundido. «Apartamento 3A», respondió la anciana señalando su puerta. «Soy Greta. Las cuidaba siempre que Sara tenía que trabajar horas extra». «¿Ahora?». No terminó la frase, pero el significado era claro. «¿Puedo verlas?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Greta lo evaluó de pies a cabeza. «Usted es el hombre que las trajo a casa ayer». No era una pregunta, pero él asintió. Conocía a Sara. Éramos amigos de la infancia. Eso pareció satisfacerla parcialmente. «Todavía están durmiendo», dijo, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. El diminuto apartamento parecía tan desgastado por dentro como por fuera. El papel pintado se despegaba en muchos sitios, el sofá tenía roturas remendadas con cinta adhesiva y el olor a humedad persistía, pero estaba limpio y se notaba el esfuerzo por mantener cierta dignidad en medio de la pobreza. «Duermen allí», dijo Greta, señalando una pequeña habitación con la puerta entreabierta. Alejandro se acercó en silencio. La habitación era diminuta, probablemente el propio dormitorio de Greta con una cama individual. En el suelo, sobre un colchón delgado, Emilia y Sofía dormían acurrucadas juntas como si fueran una sola persona. Una única y endeble manta las cubría del frío de la mañana, y entre sus pequeños cuerpos descansaba el gastado cuaderno donde habían escrito la carta a su madre. El corazón de Alejandro se encogió. Eran solo niñas, niñas que lo habían perdido todo y se aferraban la una a la otra como a un salvavidas. Mientras las observaba, Sofía se agitó en sueños, murmurando algo. Se inclinó para escuchar. «Mamá dijo que eras un ángel», susurró, todavía medio dormida en ese estado entre el sueño y la vigilia. «Pero tardaste mucho en venir». Alejandro sintió un escalofrío. La niña estaba soñando, obviamente.
Sara no podía haberle hablado de él. No podía saber que él aparecería algún día. Siempre hablan en sueños, explicó Greta a sus espaldas. Creo que es su manera de mantener viva a su madre. ¿Cuánto tiempo llevan con usted?, preguntó él, retrocediendo para no despertarlas. Desde que hospitalizaron a Sara hace 3 meses. Al principio era solo hasta que se pusiera mejor. La voz de la anciana se apagó. Bueno, ahora estoy esperando que los servicios sociales decidan. No es oficial, ¿sabe? Soy demasiado vieja para adoptar y mi salud no es buena. Alejandro asintió, comprendiendo la precaria situación. Quiero ayudar. Greta sonrió débilmente. Necesitan más estabilidad que caridad. Soy... Señor Reed, Alejandro Reed. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. El hombre de negocios de las revistas. Sí. Sara guardaba recortes de periódico sobre usted, dijo Greta, mirándolo ahora con nuevo interés. Nunca mencionó que lo conociera personalmente. Antes de que Alejandro pudiera responder, un sonido vino del dormitorio. Las niñas se habían despertado. Emilia fue la primera en aparecer en el umbral, frotándose los ojos somnolientos. Cuando vio a Alejandro, su rostro se iluminó. «¡Has vuelto de verdad!», exclamó, corriendo a abrazarle las piernas. Sofía la siguió de cerca, más cautelosa, pero igualmente feliz. «Pensé que era un sueño», dijo, su pequeña voz llena de alivio. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él, un muro que había construido a lo largo de los años para separar al hombre que era del niño que había sido. «Prometí que volvería, ¿verdad?», sonrió, agachándose a su altura. «Y tengo una idea. ¿Qué os parece si hoy vamos al parque?». El parque central de la ciudad estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Alejandro observaba a Emilia y Sofía correr por el césped, sus risas resonando en el aire fresco. Con sus ropas raídas y zapatos gastados, aún parecían flores silvestres, pequeñas, resilientes, decididas a florecer a pesar de las adversidades. «¡Más alto!», gritó Emilia, sentada en un columpio. Alejandro la empujó suavemente, sorprendido por la ligereza que sentía. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple como empujar a alguien en un columpio. Su vida había sido una carrera constante de tareas importantes, reuniones decisivas, acuerdos multimillonarios, y ahora descubría que la risa de una niña podía traer más satisfacción que cerrar cualquier contrato. «Mi turno», se quejó Sofía, tirando de la manga de su cara chaqueta. Se alternó entre las dos, asegurándose de que cada una recibiera la misma atención. Se sentía extrañamente natural, como si algo latente dentro de él estuviera despertando. «¿De verdad conocías a nuestra mamá?», preguntó Emilia cuando se detuvieron a descansar en un banco. Alejandro asintió, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Éramos amigos de niños, vivíamos en el mismo barrio. Era guapa de pequeña», quiso saber Sofía. «Era la persona más hermosa que he conocido», respondió honestamente, «por dentro y por fuera». Las niñas sonrieron, orgullosas. «Nos cantaba todas las noches», dijo Emilia. «Su canción sobre un pajarito que buscaba su nido». «Y me hacía trenzas», añadió Sofía. «Decía que parecía una princesa». «Horneaba tartas de cumpleaños con forma de mariposa», continuó Emilia, emocionada de hablar de su madre. «Y arreglaba nuestros juguetes cuando se rompían». Una a una, las pequeñas historias pintaban un retrato de la Sara adulta que Alejandro nunca había conocido. La madre amorosa, ingeniosa y dedicada que hacía milagros con pocos recursos. «Tengo hambre», anunció de repente Emilia, sujetándose el estómago. Alejandro consultó su reloj. Era casi mediodía. «Vamos a comer algo». Había una cafetería elegante al otro lado de la calle, pero las niñas señalaron un puesto de perritos calientes en medio del parque. «Mamá nos compraba uno a veces», explicó Sofía. «Los domingos especiales». Alejandro sonrió y las llevó hacia el vendedor. Pidió 3 perritos calientes con todo y refrescos, viendo a las niñas comer con entusiasmo. Apenas tocó el suyo, recordando cómo Sara había compartido su almuerzo con él cuando eran niños. «Toma, Alex. Mi madre siempre hace más de lo que puedo comer». La mentira piadosa para que él no se sintiera como un mendigo.
¿Vais al colegio?, preguntó, dándose cuenta de que era un día laborable. Las gemelas intercambiaron una mirada. Íbamos al mismo colegio donde trabajaba mamá, respondió Emilia. Pero después de que se fuera al cielo, dejamos de ir. Nadie nos lleva, explicó Sofía con sencillez. Y está muy lejos para ir solas. Alejandro respiró hondo, controlando la ira que burbujeaba en su interior. Otra cosa que necesitaba arreglar. «Quiero llevaros a un médico hoy», anunció una vez que terminaron de comer. «Para una revisión». «¿Estamos enfermas?», preguntó Sofía alarmada. «No, es solo para asegurarse de que estáis sanas», sonrió él, tratando de tranquilizarla. «Y después os compraremos ropa nueva. ¿Qué os parece?». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par con emoción. «¿Puedo tener un vestido rosa?», preguntó Emilia. «Con lunares blancos», añadió Sofía. «Podéis tener lo que queráis», prometió, cogiendo sus pequeñas manos. Unas horas más tarde, estaban de vuelta en el apartamento de Greta. Las niñas llevaban bolsas con ropa nueva, no tanta como Alejandro hubiera querido comprar, pero aún así, las niñas ya parecían abrumadas por la novedad. El médico privado que Alejandro conocía había confirmado que, aunque su nutrición no era la ideal, las gemelas estaban básicamente sanas. Necesitaban algunas vitaminas y seguimiento dental, pero nada grave. Una bendición dadas las circunstancias. «Greta, mira lo que tenemos», exclamó Emilia, corriendo a mostrar sus nuevos tesoros nada más llegar. Mientras las niñas mostraban emocionadas cada prenda de ropa, Alejandro apartó a Greta. «¿Podemos hablar un momento?». La anciana asintió y lo llevó a la pequeña cocina, lejos de los oídos ansiosos de las niñas. «¿Cómo acabó Sara aquí?», preguntó Alejandro directamente. «En este lugar». Greta suspiró, hundiéndose pesadamente en una silla de la cocina. Llegó embarazada hace 5 años, buscando un lugar barato para empezar de nuevo. Nunca hablaba mucho del pasado, pero se notaba que huía de algo o de alguien. El padre de las niñas. «Un bueno para nada», escupió Greta. Apareció una vez cuando las niñas tenían 2 años, borracho y exigiendo dinero. Sara lo echó y amenazó con llamar a la policía si volvía. Sacudió la cabeza. Nunca más volvió. ¿Y cómo las mantenía? «Con mucho sacrificio», respondió Greta. «Daba clases de apoyo en la escuela primaria durante el día. Por la noche limpiaba oficinas en el centro. Los fines de semana vendía manualidades en las ferias. Trabajó hasta el último día, incluso cuando ya estaba enferma». «¿Por qué no buscó ayuda?», preguntó Alejandro, la pregunta atormentándolo. «Le pregunté lo mismo cuando la neumonía empeoró», suspiró Greta. Dijo que ya había pedido demasiado a la gente, que había aprendido a arreglárselas sola. Alejandro cerró los ojos, imaginando a Sara agotada, enferma, luchando sola. «Escatimaba en todo para sí misma», continuó Greta. «Remendaba su propia ropa para poder comprarles libros a las gemelas. Estiraba una comida durante días para que ellas pudieran tener fruta. A veces decía que ya había comido en el trabajo, solo para que las niñas tuvieran porciones más grandes». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Alejandro. Mientras él vivía en una mansión con personal que atendía todos sus caprichos, Sara había luchado por sobrevivir. «La pasada Navidad», continuó Greta, «les hizo vestidos nuevos con retales que consiguió gratis en una tienda. Pasó noches cosiendo después de que se durmieran. ¿Estaban tan felices? Pensaron que era magia». Alejandro se imaginó a Sara sentada a media luz, cosiendo hasta altas horas de la noche, con los dedos doloridos, solo para ver la sonrisa de sus hijas en la mañana de Navidad. Cuando se puso demasiado enferma para trabajar, vendió lo único de valor que tenía, un collar que pertenecía a su madre. Consiguió una pequeña cantidad de dinero, pero pagó el alquiler un mes más. Greta se secó una lágrima. «Me hizo jurar que mantendría a las niñas juntas si algo pasaba. Ese era su mayor miedo, que las separaran en diferentes hogares de acogida». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca me buscó? Yo podría haber ayudado». Greta lo miró fijamente. Guardaba sus recortes, ya sabe, historias de periódicos, revistas. Se las enseñaba a las niñas diciendo: «Mirad cómo está cambiando el mundo». Pero creo que había un abismo enorme entre ustedes, entre su mundo
y el de ella. Un abismo que él mismo había construido, pensó Alejandro. Cada ascenso, cada adquisición, cada cuenta bancaria. Pasos que lo alejaron de sus orígenes, de las personas que importaban. En el hospital, continuó Greta, cuando estaba muy débil, lo mencionó. Dijo que habían sido como hermanos una vez, que usted había seguido su camino como debía ser. La anciana se ajustó las gafas. No había resentimiento, ¿sabe? Solo una triste aceptación de que la vida separa a las personas. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de soportar el peso de esas palabras. Sara había seguido creyendo en él, incluso cuando él la había olvidado. ¿Qué pasará con las niñas ahora?, preguntó tras un largo silencio. Servicios Sociales está buscándoles un hogar. Querían llevarlas a un refugio temporal, pero rogué que las mantuvieran aquí hasta que se encontrara una familia. Greta dudó. Pero no sé cuánto tiempo podré cuidarlas. Mi salud es frágil y mi pensión apenas cubre mis propios gastos. De vuelta en el salón, Alejandro encontró a Emilia y Sofía dormidas en el pequeño sofá, agotadas por la emoción del día. Yacían acurrucadas juntas como siempre, sujetando el cuaderno de Sara entre ellas. Parecían ángeles. Se arrodilló a su lado, estudiando sus rostros pacíficos. En la penumbra de esa modesta habitación le hizo una promesa silenciosa a Sara, donde quiera que estuviera. No las abandonaré como te abandoné a ti. Las amaré y las protegeré como tú lo harías. Lo haré mejor, por ellas y por ti. La culpa por haber abandonado a Sara era una carga de la que nunca se libraría por completo. Pero quizás, solo quizás, cuidando de sus hijas, podría empezar a redimirse. Los días se convirtieron en semanas y Alejandro estableció una rutina que nunca imaginó para sí mismo. Su oficina, antes un santuario inviolable, ahora tenía dibujos infantiles en las paredes y 2 pequeños abrigos colgados junto a la puerta. Su agenda, antes repleta de reuniones y cenas de negocios, ahora tenía bloques de tiempo sagrados etiquetados como Parque con las niñas y Noche de cine. La transición no había sido fácil. Alejandro había obtenido la custodia temporal de las gemelas tras una serie de audiencias y evaluaciones. Los servicios sociales, inicialmente escépticos ante un hombre rico y soltero, sin experiencia en la crianza de hijos, se convencieron por su genuino compromiso y por las precarias condiciones de vida de las niñas. Aún así, estaba bajo evaluación constante y sabía que cualquier paso en falso podría costarle la custodia. «Sofía, ¿ya te has lavado los dientes?», preguntó Alejandro mientras intentaba peinar a Emilia para ir al colegio. «Sí», respondió la niña, apareciendo en la puerta del baño con el cepillo de dientes todavía en la mano y pasta de dientes en la barbilla. Alejandro sonrió, cogiendo un pañuelo para limpiarle la cara. «Inténtalo de nuevo, y esta vez usa agua». «Vale». Estos pequeños momentos, enseñar, guiar, cuidar, eran completamente nuevos para él. Al principio se sentía completamente perdido. No sabía qué debían comer los niños de 5 años, a qué hora debían dormir o cómo consolarlos cuando tenían pesadillas. Contrató a una niñera profesional, la señora Benítez, para que lo ayudara durante el día mientras él trabajaba, pero insistió en estar presente por las mañanas y por las noches. Quería ser más que un proveedor. Quería ser una presencia constante, como lo habría sido Sara. «¿Puedo llevar al señor Botones al colegio hoy?», preguntó Emilia, sujetando un oso de peluche maltrecho que había traído del antiguo apartamento. «¿No se sentirá solo en tu mochila?», preguntó Alejandro, terminando la trenza en su pelo con una habilidad recién adquirida. Emilia lo consideró seriamente. «Quizás es mejor que se quede aquí y cuide de tu oficina». Alejandro sonrió. Era increíble cómo las niñas podían ser maduras un momento y completamente infantiles al siguiente. «¿Listo para el día, señor Botones?», le preguntó al oso, colocándolo en posición de guardia sobre su escritorio. Emilia se rió, encantada con el juego. Para Alejandro, todavía era sorprendente cómo el sonido de esa risa podía llenar espacios vacíos en su corazón que no sabía que existían. Durante el fin de semana, Alejandro llevó a las niñas al parque con sus nuevas bicicletas. Había comprado una para cada una, con ruedines, cascos y todo el equipo de seguridad necesario.
Las gemelas estaban exultantes. Nunca antes habían tenido bicicletas. «Tienes que mantener el equilibrio», explicó, sujetando el sillín de la bicicleta de Sofía mientras ella pedaleaba con incertidumbre. «Eso es. Muy bien». «No me sueltes», suplicó ella, con los ojos muy abiertos de miedo y emoción. «No te soltaré hasta que estés lista», prometió él. Emilia, siempre la más atrevida, ya pedaleaba unos metros más adelante, los ruedines estabilizando su trayectoria tambaleante. «Mira, Alex, estoy montando», gritó, con el rostro resplandeciente de orgullo. Él sonrió al oír su nombre. Las niñas habían empezado a llamarlo Alex en lugar de señor Ferrer, una señal de que las barreras se estaban derribando lentamente. Durante una hora corrió de un lado a otro, alternando entre las dos niñas, enseñándoles a frenar, a girar, a mantener el equilibrio. Sus caros pantalones de traje acabaron manchados de hierba en las rodillas y hacía tiempo que se había guardado la corbata en el bolsillo, pero no le importaba. La alegría de verlas aprender y lograr pequeñas victorias valía más que cualquier reunión de negocios. Cuando Sofía finalmente consiguió pedalear sola unos metros sin caerse, la sonrisa en su rostro fue como un rayo de sol. «Lo he conseguido. ¿Has visto? ¡Lo he conseguido!» «Claro que sí», aplaudió Alejandro, sintiendo un orgullo que lo sorprendió por su intensidad. «Eres increíble, Sofía». De vuelta a casa, con las niñas agotadas pero felices, Alejandro reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Hacía 3 meses habría estado trabajando un domingo, revisando informes o negociando contratos por teléfono. Ahora tenía hierba bajo las uñas y el corazón ligero. Las noches se habían convertido en su momento favorito del día. Después de la cena, que ahora insistía en tener con las niñas en lugar de solo en su despacho, había establecido un ritual de cuento antes de dormir. «¿Qué libro leemos esta noche?», preguntó, sentándose en el borde de la cama, donde las gemelas ya estaban instaladas. Insistían en dormir juntas, aunque tenían habitaciones separadas. «Invéntate una historia», pidió Emilia, con los ojos ya pesados de sueño. «¿Sobre qué?» «Un dragón», sugirió Sofía. «Que se hace amigo de una princesa», añadió Emilia. Alejandro sonrió y empezó a inventar un cuento sobre un dragón solitario que vivía en una montaña y una princesa valiente que, en lugar de temerle, le ofreció su amistad. Mientras contaba la historia, se dio cuenta de que trataba sobre la aceptación, la pertenencia y la familia, temas que ahora dominaban sus propios pensamientos. Para cuando terminó, Sofía ya estaba profundamente dormida, pero Emilia todavía luchaba contra la somnolencia. «Alex», murmuró, «vas a quedarte con nosotras para siempre». La pregunta lo pilló desprevenido y sintió un nudo en la garganta. «Haré todo lo que pueda para quedarme con vosotras». «Sí, pero promételo», insistió ella, cerrando los ojos. «Lo prometo». Y esta vez, a diferencia de la promesa que le había hecho a Sara tantos años atrás, estaba decidido a cumplirla. Emilia sonrió y finalmente se rindió al sueño. Alejandro se quedó allí unos minutos más, observando a las dos niñas, tan pequeñas y vulnerables, y sin embargo tan fuertes. Como Sara. «Estoy intentando hacer lo correcto, Sara», susurró en la silenciosa habitación. «Espero que estés orgullosa». La mañana del martes comenzó como cualquier otra. Alejandro preparó el desayuno mientras las niñas se vestían para el colegio. Había aprendido a hacer tortitas. No perfectas, pero las gemelas parecían apreciar sus esfuerzos culinarios. El teléfono sonó y él respondió distraídamente, pensando que podría ser su asistente, llamando sobre la próxima reunión del consejo. Alejandro Ferrer. «Así que es verdad», replicó una voz masculina, áspera y ligeramente arrastrada. «El gran hombre de negocios está jugando a ser papá ahora». «¿Quién llama?», preguntó Alejandro, apretando el teléfono. «Considérame un padre preocupado», respondió la voz con sarcasmo. «He oído que tienes a mis hijas». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. El padre de las niñas. El hombre que Sara había echado de su vida años atrás. El hombre que las había abandonado antes incluso de que nacieran.
¿Cómo ha conseguido este número?, preguntó Alejandro, manteniendo la voz baja para que las niñas no oyeran desde el comedor. Tengo mis métodos, dijo el hombre. Mira, dejémonos de rodeos. Sé que eres rico. También sé que no tienes ningún derecho legal sobre mis hijas. Yo, en cambio, soy el padre biológico. Un padre al que nunca le importaron, replicó Alejandro, la ira creciendo en su pecho. Detalles, detalles, se mofó el hombre. Un sonido frío y desagradable. El hecho es que puedo recuperarlas cuando quiera. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Uno financiero. Tú te quedas con las niñas, yo obtengo una compensación adecuada por mi sufrimiento paternal. Alejandro respiró hondo, controlando el impulso de gritarle al hombre. «Me estás chantajeando». «Te estoy ofreciendo una solución práctica», corrigió el hombre. 50.000 euros y no volverás a saber de mí. Las niñas se quedan contigo, yo sigo mi camino. Todos ganan. No voy a pagarte por abandonar a tus hijas, respondió Alejandro con firmeza. Eso sería recompensar tu irresponsabilidad. Hubo un momento de silencio. Luego la voz volvió, despojada de cualquier falsa cordialidad. Escúchame, niño rico, no me conoces, no sabes de lo que soy capaz. Puedo hacer de tu vida un infierno si quiero. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Tengo derechos sobre estas niñas. Si no podemos llegar a un acuerdo, las llevaré. Y créeme, sé cómo manejar el sistema a mi favor. Una historia lacrimógena sobre un padre pobre que lucha contra un multimillonario que le robó a sus hijas. La prensa se lo comerá. Alejandro agarró el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Cómo te llamas? Tomás Ruiz. Búscame si quieres. Estoy seguro de que tus investigadores encontrarán algo sucio. Todo el mundo tiene esqueletos en el armario. Se rió de nuevo. Pero sobre el papel, solo soy un padre que quiere recuperar a sus hijas. Piénsalo. La llamada terminó, dejando a Alejandro de pie en la cocina, aturdido por la amenaza. A través de la puerta podía ver a Emilia y Sofía charlando alegremente, completamente ajenas al peligro que acababa de surgir. ¿Tiene algún derecho legal?, preguntó Alejandro unas horas más tarde, sentado en su despacho. Las niñas estaban en el colegio y él había convocado una reunión de emergencia con su abogado. Miguel Ángel, su abogado desde hacía más de una década, se ajustó las gafas y suspiró. Técnicamente, sí. Como padre biológico, tiene derechos parentales presuntos, a menos que hayan sido legalmente terminados. Las abandonó, argumentó Alejandro. Sara las crió sola. El abandono puede ser motivo para terminar los derechos parentales, pero tiene que ser probado en un tribunal, explicó Miguel Ángel. E incluso entonces, los jueces tienden a favorecer la reunificación familiar siempre que sea posible. Alejandro se pasó una mano por el pelo, frustrado. Ni siquiera le importan, solo quiere dinero. Lo que hace esto aún más complicado, asintió Miguel Ángel. Si pagamos, podría ser visto como comprar niños, lo cual es ilegal. Si no pagamos, podría demandar por la custodia. Y aunque sus posibilidades podrían ser escasas, el proceso sería devastador para las niñas. ¿Cuál es nuestra mejor opción? Miguel Ángel se tomó un momento para considerar. Ir a la ofensiva. Solicitar la custodia permanente antes que él. Reunir pruebas de su negligencia y abandono. Demostrar cómo las niñas están prosperando bajo tu cuidado. Y lo más importante, demostrar que actúas en su mejor interés, no solo flexionando tu poder financiero. Alejandro asintió, decidido. Haz lo que sea necesario. Contrata a los mejores investigadores. Quiero saber todo sobre este Tomás Ruiz. Debo advertirte que podría ponerse feo, advirtió Miguel Ángel. Podría hacer acusaciones, hurgar en tu pasado, cuestionar tus motivos. La prensa probablemente se involucrará. No me importa la prensa, dijo Alejandro. Solo me importan esas dos niñas. Les prometí que estaríamos juntos y tengo la intención de cumplir esa promesa. Después de que el abogado se fuera, Alejandro permaneció en su despacho, mirando al señor Botones, todavía posicionado como un guardián en su escritorio. La idea de perder a las niñas era insoportable. En solo unas semanas se habían convertido en su mundo entero.
No dejaría que un oportunista se las llevara, ni por dinero, ni por venganza, ni por nada. Cuando el teléfono sonó de nuevo, Alejandro respondió con cautela, temiendo otra llamada de Ruiz. «Señor Ferrer, llamamos del colegio. Emilia tiene fiebre y pregunta por usted». Todas las preocupaciones sobre demandas y custodia se evaporaron al instante, reemplazadas por la preocupación inmediata por el bienestar de Emilia. «Voy de camino», dijo, cogiendo ya las llaves del coche. Al salir, echó un último vistazo al oso de peluche. «Mantén el fuerte, señor Botones. Volveremos pronto». Sin importar las batallas que tuviera que librar, legales, personales o emocionales, Alejandro estaba preparado para todas ellas. Por Emilia y Sofía, por Sara, y, se dio cuenta, por sí mismo también. El juzgado de familia era un imponente edificio de ladrillo rojo con columnas blancas que contrastaban con el cielo gris de otoño de esa mañana. Alejandro llegó una hora antes, acompañado por Miguel Ángel y un equipo de asistentes que llevaban carpetas meticulosamente organizadas que detallaban cada aspecto de su vida con las gemelas durante los últimos meses. Mientras caminaba por los pasillos de mármol pulido, bajo el techo alto con detalles clásicos, Alejandro se sentía como si caminara hacia su propia ejecución. El corazón le latía con fuerza y su corbata perfectamente anudada le resultaba asfixiante. Llevaba un traje conservador de color azul marino, nada llamativo que pudiera reforzar la imagen de multimillonario arrogante que el abogado de Ruiz probablemente intentaría presentar. «Respira hondo», le aconsejó Miguel Ángel, notando su tensión. La jueza Winters es conocida por ser justa, aunque estricta. Hará muchas preguntas, algunas posiblemente incómodas. Responde con honestidad, mírala a los ojos y evita divagar. Cuanto más directo, mejor. Alejandro asintió intentando calmarse. «Han llegado ya las niñas. Están con la trabajadora social en una sala aparte», confirmó Miguel Ángel. «La doctora Martínez está con ellas. Es una de las mejores del departamento. Las preparará adecuadamente para hablar con la jueza». Una puerta se abrió al final del pasillo y Alejandro vio a Emilia y Sofía siendo conducidas por una mujer de mediana edad y rostro amable. Las niñas llevaban los vestidos que habían elegido el fin de semana anterior. Sofía de azul con bordados blancos, Emilia de rosa con un pequeño lazo en el pecho. Llevaban el pelo cuidadosamente peinado y pequeñas mochilas con juguetes de consuelo dentro, tal como habían planeado. Cuando lo vieron, sus rostros se iluminaron momentáneamente, pero rápidamente recordaron mantener la compostura. Alejandro había hablado con ellas en los últimos días, explicándoles lo que sucedería en el juzgado. «Será como hablar con la directora del colegio», les había dicho. «Solo tenéis que decir cómo os sentís y cómo es vivir conmigo. Y si preguntan por mamá», había preguntado Sofía, con sus grandes ojos llenos de preocupación. «Entonces hablad de ella con todo el amor que tenéis en vuestro corazón», había respondido él, tragándose un nudo en la garganta. Ahora, viéndolas tan pequeñas en este entorno intimidante, Alejandro sintió más miedo que en cualquier negociación multimillonaria. La doctora Martínez se acercó, manteniendo a las niñas a una distancia respetuosa. «Señor Ferrer, buenos días. Las niñas están bien, pero un poco nerviosas, como es de esperar. Tendrán la oportunidad de hablar con usted antes de la audiencia». Alejandro se arrodilló a su altura. «Hola, princesas. ¿Estáis listas?» Emilia, siempre la más fuerte, asintió seriamente. «Estamos siendo valientes, como dijiste». Sofía, sin embargo, parecía a punto de llorar. «No me gusta este sitio. Es grande y da miedo». «Lo sé», asintió él, enderezándole el lazo del pelo. «Pero terminará pronto y luego podremos ir a por un helado. ¿Qué te parece?» Los ojos de Sofía se iluminaron ligeramente. «Con virutas de chocolate». «Como tú quieras», prometió él. En ese momento, un movimiento cerca de la entrada principal llamó su atención. Tomás Ruiz entró acompañado de su abogado, Aarón Díaz, un hombre de rostro duro con un traje barato conocido por sus tácticas agresivas en casos de custodia. Ruiz llevaba un traje que claramente no le quedaba bien, probablemente prestado para la ocasión.
Incluso a distancia, Alejandro notó sus ojos inyectados en sangre y el ligero temblor de sus manos, signos de resaca o abstinencia. Las niñas siguieron su mirada con curiosidad. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Emilia, siempre observadora. Alejandro dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ese es Tomás Ruiz. Él es vuestro padre biológico». Sofía le apretó la mano con más fuerza. «No se parece a nosotras». «No todas las familias se parecen, cariño», respondió él en voz baja. Un oficial del juzgado apareció, anunciando que la audiencia comenzaría en 15 minutos. La doctora Martínez guió suavemente a las niñas, llevándolas de vuelta a la sala de espera. Alejandro las vio irse, cada paso que daban tirando de su corazón. «Recuerda», dijo Miguel Ángel, dándole una palmada tranquilizadora en el hombro. «Estamos bien preparados. Tenemos testigos sólidos, informes positivos de la trabajadora social y pruebas de la negligencia de Ruiz. Mantente tranquilo y confiado». Alejandro intentó aferrarse a esas palabras mientras entraba en la sala del tribunal. La sala número 4 era más pequeña e íntima que las que se suelen retratar en la televisión. Tenía madera oscura y pulida, una iluminación amarillenta y la bandera del país junto al estrado del juez. Solo estaban presentes los directamente implicados en el caso y algunos testigos que esperaban en la primera fila. La jueza Elena Winters, una mujer de aspecto severo, pero no hostil, con el pelo canoso impecablemente peinado y ojos penetrantes, entró tras el anuncio del oficial. Todos se levantaron y esperaron a que se sentara antes de ocupar sus asientos. «Buenos días a todos», comenzó, poniéndose unas gafas de lectura y examinando los documentos que tenía ante ella. «Estamos aquí para decidir la custodia de Emilia y Sofía Morales, actualmente bajo la tutela temporal del señor Alejandro Ferrer, pero cuya custodia es disputada por su padre biológico, el señor Tomás Ruiz». Miró por encima de sus gafas, primero a Alejandro, luego a Ruiz. «Subrayo que en mi tribunal el único interés es el bienestar de las niñas. No me dejo influir por el poder o el dinero ni por historias de redención lacrimógenas sin pruebas concretas». Alejandro sintió un ligero alivio. Al menos la jueza no parecía inclinada a favorecer la riqueza o una historia sensiblera. «Comenzaremos con las declaraciones iniciales», dijo la jueza Winters. «Señor Díaz, como abogado del demandante, por favor, adelante». Aarón Díaz se puso de pie, exudando una confianza ensayada. «Señoría, este caso trata fundamentalmente de los derechos naturales y biológicos frente al privilegio financiero. Mi cliente, Tomás Ruiz, es el padre biológico de las niñas. Este hecho es incontestable y por ley le otorga derechos parentales presuntos». Hizo una pausa dramática. «El señor Ruiz cometió errores en el pasado. Sí, era joven e inexperto cuando se enteró del embarazo. Cometió el error de distanciarse. Pero ahora está aquí, listo para asumir su responsabilidad, listo para conocer a sus hijas, listo para ser el padre que merecen». Díaz caminó unos pasos, gesticulando enfáticamente. «En el otro lado tenemos al señor Ferrer, un hombre de inmensa riqueza y poder. Sí, pero un completo extraño para las niñas hasta hace unos meses. Sin lazos biológicos, sin vínculo legal, solo una vieja amistad con su difunta madre». Bajó la voz dramáticamente. «No cuestionamos sus intenciones ni su generosidad, pero sí preguntamos, ¿cuál es su verdadero motivo? ¿Culpa, expiación, un capricho filantrópico que podría terminar tan pronto como la novedad se desvanezca?» Alejandro sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo una expresión neutral, como le había instruido Miguel Ángel. «El señor Ferrer tiene vastos recursos para proporcionar lujos materiales, sin duda», continuó Díaz. «Pero ¿pueden los juguetes caros y las escuelas de élite reemplazar el amor natural de un padre? La ley, en su sabiduría, cree que no, a menos que se demuestre que mi cliente es completamente inepto. El derecho natural prevalece sobre la conveniencia financiera». Con un asentimiento a la jueza, Díaz se sentó, con aspecto satisfecho. Miguel Ángel se levantó con calma, ajustándose las gafas. Su comportamiento contrastaba fuertemente con la actuación teatral de Díaz. Tranquilo, medido, profesional.
Señoría, comenzó, este caso no trata de biología contra finanzas, como el abogado de la parte contraria nos haría creer. Trata del mejor interés de dos niñas de 5 años que ya han sufrido la traumática pérdida de su madre. Abrió una carpeta sacando algunas fotografías. Aquí están Emilia y Sofía hace 3 meses, cuando el señor Ferrer las encontró. Y aquí están ahora. Las fotos fueron entregadas a la jueza, mostrando un contraste sorprendente. Antes, 2 niñas delgadas con ropa gastada y expresiones ansiosas. Después, las mismas niñas sonriendo, sanas, con ropa adecuada y signos de seguridad. El señor Ferrer no solo ha proporcionado estabilidad material, continuó Miguel Ángel. Se ha dedicado por completo a crear un entorno seguro, amoroso y estimulante. Ha reorganizado por completo su vida profesional, su tiempo, sus prioridades. Ha establecido rutinas saludables, ha asegurado atención médica y psicológica, las ha inscrito de nuevo en la escuela, ha aprendido a hacerles trenzas, a contarles cuentos antes de dormir y a calmar sus pesadillas. Miguel Ángel sacó más documentos. Tenemos aquí informes de su escuela, declaraciones de su terapeuta infantil y evaluaciones de la trabajadora social asignada por el tribunal, todos atestiguando el fuerte vínculo y el desarrollo positivo de las niñas bajo el cuidado del señor Ferrer. Volviéndose brevemente para mirar a Ruiz antes de centrarse de nuevo en la jueza, Miguel Ángel continuó. En cuanto al señor Ruiz, pedimos a este tribunal que considere algunos hechos. Abandonó a Sara Morales cuando se enteró del embarazo. No contribuyó ni un solo céntimo a la crianza de las niñas. Apareció solo una vez en 5 años, borracho, exigiendo dinero a la madre. Y lo más revelador, solo mostró interés en las niñas después de saber que estaban con un hombre rico. Ruiz se movió incómodo en su asiento, mientras Díaz garabateaba notas furiosamente. Señoría, concluyó Miguel Ángel, reconocemos que los lazos biológicos son importantes, pero más importante es el bienestar emocional y psicológico de 2 niñas que finalmente han encontrado estabilidad después de una pérdida devastadora. Arrancar a Emilia y Sofía del hogar que han construido con el señor Ferrer y colocarlas con un padre que nunca ha mostrado un interés genuino sería una segunda tragedia para ellas. La audiencia continuó con los testimonios. Primero, la trabajadora social asignada por el tribunal presentó su evaluación, describiendo el hogar de Alejandro como excepcionalmente adecuado y su interacción con las niñas como naturalmente afectuosa y atenta. La maestra de las gemelas testificó sobre su progreso académico desde que comenzaron a vivir con Alejandro. Llegaron tímidas e inseguras, ahora participan, sonríen, hacen amigas. Emilia está leyendo por encima de su nivel de grado y Sofía ha superado por completo su dificultad con los números. Greta, la anciana vecina que había cuidado de las niñas después de la muerte de Sara, fue llevada en silla de ruedas. A pesar de su fragilidad física, su voz era fuerte mientras describía la negligencia de Ruiz y la dedicación de Alejandro. Sara crió a esas niñas sola, trabajando hasta que enfermó, testificó, mirando directamente a Ruiz. ¿Dónde estabas tú cuando ella necesitaba dinero para las medicinas de las niñas? ¿Dónde estabas tú cuando Emilia tuvo neumonía a los 3 años y Sara pasó noches en vela a su lado? Luego miró a la jueza. Alejandro Ferrer llegó a la vida de esas niñas como una bendición. Por primera vez, tienen lo que se merecen. No solo comodidad material, sino alguien que se preocupa de verdad. Ruiz luego presentó su historia de redención. Cómo había luchado contra el alcoholismo, cómo siempre había pensado en sus hijas, cómo ahora tenía un trabajo estable como mecánico y un modesto apartamento adecuado para niños. He cometido errores, señoría, dijo, con lágrimas que Alejandro sospechaba que eran ensayadas rodando por sus mejillas. Pero llevo 6 meses limpio. Quiero conocer a mis hijas, demostrarles que tienen un padre que las quiere. Su único apoyo provino del dueño del taller mecánico, quien confirmó su puntualidad durante los últimos meses y mencionó que Tomás siempre habla de sus hijas. Después de un breve receso, fue el turno de Alejandro de testificar. Tomó asiento donde se le indicó, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. «Señor Ferrer», comenzó la jueza,
Usted es un hombre extremadamente ocupado con responsabilidades empresariales globales. ¿Cómo concilia eso con la crianza de 2 niñas pequeñas? He reorganizado por completo mis prioridades, señoría, respondió, manteniendo sus ojos en los de ella. He delegado gran parte de mi trabajo, he rechazado viajes internacionales y he establecido horarios estrictos para estar presente en la vida de las niñas. Organizo mi día para desayunar con ellas, llevarlas al colegio siempre que es posible y estoy invariablemente en casa para la cena y la hora de dormir. Y cuando inevitablemente necesito viajar, tengo una niñera altamente cualificada, la señora Benítez, a quien las niñas adoran. Pero estoy limitando los viajes a lo absolutamente esencial y solo distancias cortas donde pueda regresar el mismo día. La jueza consultó sus notas. No tiene experiencia previa con niños, correcto, ni hijos propios, ni sobrinos. No, señoría. Pero he aprendido rápido. Ofreció una leve sonrisa. He descubierto que los ejecutivos pueden aprender mucho de los niños de 5 años sobre lo que realmente importa en la vida. La jueza lo estudió por un momento. Señor Ferrer, sea completamente honesto. ¿Cuál es su verdadera motivación para querer la custodia de estas niñas, culpa por no haber ayudado a su madre? Una promesa hecha hace mucho tiempo, un deseo tardío de tener una familia. Alejandro sintió que esta era la pregunta crucial. Respiró hondo. Empecé motivado por una deuda con Sara. Sí, ella me ayudó cuando más lo necesitaba, y yo no estuve allí cuando ella me necesitó. Siento un profundo remordimiento que llevaré siempre. Hizo una pausa. Pero eso cambió en el momento en que conocí a Emilia y Sofía. No son una obligación ni una forma de enmendarme. Son unas personitas extraordinarias que han transformado mi vida de formas que nunca imaginé. La simple verdad, señoría, es que las quiero y ya no puedo imaginar mi vida sin ellas. Llegó el momento que Alejandro más temía. La jueza solicitó hablar con las niñas en privado. Emilia y Sofía fueron conducidas a la sala, con un aspecto demasiado serio para unas niñas tan pequeñas. Alejandro les dio una sonrisa alentadora mientras seguían a la jueza a su despacho. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de su vida. Sentado en el duro banco, incapaz de concentrarse en las palabras de Miguel Ángel, Alejandro solo podía pensar en lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada. ¿Entenderían las niñas las preguntas? ¿Tendrían miedo? Hablarían abiertamente de cómo se sentían. Cuando la puerta finalmente se abrió, Emilia y Sofía salieron de la mano. Sofía corrió directamente hacia Alejandro, abrazándole las piernas. «Ha hecho muchas preguntas», susurró. «Sobre ti, sobre mamá, sobre el hombre que es nuestro padre». «Habéis sido muy valientes», respondió él, acariciándole el pelo. Emilia se quedó cerca, con la mirada curiosa fija en Ruiz, que observaba desde el otro lado de la sala. «Parece triste», le comentó en voz baja a Alejandro. «A veces la gente lleva mucha tristeza dentro», respondió él, sin saber cómo explicar la complejidad. «Como tú antes de que nos conociéramos», preguntó Emilia, sorprendiéndolo con su perspicacia. «Sí», admitió. «Como yo antes que vosotras». La jueza Winters se puso de nuevo las gafas, examinando sus notas durante un largo momento antes de emitir su decisión. El silencio en la sala era tan denso que Alejandro podía oír los latidos de su propio corazón. «Este caso plantea cuestiones complejas», comenzó. «Por un lado, tenemos los derechos legales del padre biológico. Por otro, el bienestar de las niñas y los lazos emocionales ya formados. Hojeó algunos documentos. He hablado con Emilia y Sofía. Son niñas brillantes y elocuentes para su edad y están claramente bien cuidadas. Han expresado un profundo afecto por el señor Ferrer y una adaptación positiva a su nuevo hogar». Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, continuó la jueza, y con esa sola palabra su corazón se hundió. No puedo ignorar los derechos paternos del señor Ruiz sin una evaluación más profunda de su aptitud. Su historial reciente sugiere un esfuerzo de recuperación que merece consideración. Juntó las manos, pareciendo sopesar cada frase.
También debo considerar que, a pesar de las mejores intenciones y el excelente cuidado del señor Ferrer, no tiene conexión legal o biológica con las niñas. Su vínculo con la difunta madre, aunque significativo, no le otorga automáticamente derechos de custodia. Ruiz se permitió una pequeña sonrisa victoriosa mientras Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Teniendo en cuenta todos los factores, mi decisión preliminar es esta, anunció la jueza. Mientras llevamos a cabo una investigación adicional, incluyendo una mirada más profunda a la idoneidad del señor Ruiz y evaluaciones psicológicas completas, las niñas serán ubicadas temporalmente en un hogar de acogida neutral con los Foster, que tienen experiencia en cuidados de transición. ¡No! Alejandro no pudo contener su arrebato, levantándose involuntariamente. La jueza le lanzó una mirada severa. Entiendo su reacción, señor Ferrer, pero esta es una medida temporal para asegurar que ambas partes tengan la misma oportunidad de demostrar su aptitud para la custodia sin la ventaja de la posesión actual. Ambas partes tendrán derechos de visita supervisada durante este tiempo. Señoría, intervino rápidamente Miguel Ángel, mi cliente ha establecido una rutina estable con las niñas. Sacarlas abruptamente les causará un trauma innecesario. Estoy de acuerdo en que la transición debe manejarse con cuidado, respondió la jueza. Por eso, el señor Ferrer tendrá hasta mañana para preparar a las niñas y sus pertenencias. Una trabajadora social supervisará. Con un golpe de su mazo, la audiencia terminó, dejando a Alejandro tambaleándose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo que siguió fue un borrón de movimiento y sonido. La trabajadora social explicando a las niñas lo que sucedería. Sofía aferrándose a Alejandro, con lágrimas rodando por su pequeño rostro. Emilia, silenciosa y pálida, preguntando si habían hecho algo mal. Los intentos fallidos de Alejandro por asegurarles que era solo temporal, que lucharía por ellas, que todo estaría bien. Al día siguiente, en su mansión, ayudó a las gemelas a empacar sus cosas. Colocó el osito de peluche favorito de Emilia en su mochila junto con sus libros más queridos. Envolvió con cuidado la manta especial de Sofía, la que tenía estrellas que brillaban en la oscuridad. «Os quedaréis con los Foster solo un tiempo», explicó, doblando pequeñas camisetas de colores. «Son muy amables, tienen un gran patio trasero e incluso un perro». Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y os visitaré todos los días. Lo prometo». Cuando llegó el coche de la trabajadora social, Alejandro sintió que estaba viviendo una pesadilla. En el último momento, Sofía le echó los brazos al cuello, negándose a soltarlo. «¡Alex! ¡Alex!», lloraba entre sollozos. «Por favor, ven con nosotras. No quiero ir». «Os visitaré mañana», prometió él, conteniendo sus propias lágrimas. «Todos los días. Es solo por un tiempo». «¿Lo prometes?», preguntó Emilia, cogiendo la mano de su hermana, la única que lograba mantener algo de compostura. «Lo prometo», forzó otra sonrisa. «Sed valientes, como lo era vuestra madre». «¿Recordáis?». Las niñas asintieron entre lágrimas y luego estaban dentro del coche, mirándolo a través de la ventanilla. Pequeñas manos presionadas contra el cristal, rostros llenos de confusión y pérdida. Alejandro vio alejarse el coche, llevándose consigo todo lo que había dado sentido a su vida en los últimos meses. Cuando finalmente desapareció en la esquina, se permitió derrumbarse en los escalones de la entrada de la mansión, su cuerpo temblando con sollozos que ya no podía contener. Miguel Ángel, que había estado observando desde la distancia, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Apelaremos de inmediato», dijo. «Tengo contactos. Puedo acelerar el proceso. Profundizaremos en los antecedentes de Ruiz. Hay algo extraño en su repentina historia de redención». Alejandro levantó la cabeza, con los ojos rojos pero encendidos por un nuevo fuego. «Haz lo que sea necesario. No perderé a esas niñas». «No les has fallado», dijo Miguel Ángel como si leyera sus pensamientos. «Esto es solo un contratiempo temporal. Lucharemos y ganaremos». Alejandro se puso de pie, secándose la cara y cuadrando los hombros. Le había fallado a Sara, sí, pero no le fallaría a sus hijas. No esta vez. «Las visitaré mañana»,
anunció, su voz recuperando la firmeza. Y mientras tanto, quiero saber todo sobre Tomás Ruiz. Cada detalle, cada mentira. Porque esta vez Alejandro Ferrer no rompería su promesa, aunque tuviera que mover cielo y tierra para cumplirla. Las 2 semanas que Emilia y Sofía pasaron con los Foster fueron las más largas de la vida de Alejandro. A pesar de las visitas diarias permitidas por el tribunal, el dolor de verlas en un entorno extraño y tener que despedirse todos los días lo destrozaba. Las niñas se adaptaron mejor que él. Los niños tienen una resiliencia notable. Pero él todavía veía la tristeza en sus ojos cuando llegaba la hora de irse. Mientras tanto, Miguel Ángel trabajaba incansablemente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar en su caso. La investigación sobre Tomás Ruiz progresaba lentamente, con algunos descubrimientos preocupantes, pero nada lo suficientemente concluyente para una victoria judicial definitiva. La tarde antes de la audiencia final, Alejandro recibió una llamada inesperada de Miguel Ángel. «Hemos encontrado algo», dijo el abogado, su voz habitualmente tranquila llena de urgencia. «O más bien, alguien nos ha encontrado. Te necesito en la oficina de inmediato». Alejandro llegó al imponente edificio de oficinas en un tiempo récord. En la sala de conferencias, Miguel Ángel esperaba con un hombre de mediana edad que parecía cansado, vestido con un uniforme de conserje. «Alejandro, este es Francisco Domínguez», presentó Miguel Ángel. «Trabaja en el edificio donde vive Ruiz». El hombre le tendió una mano callosa para un rápido apretón. Tenía ojeras y una expresión preocupada. «El señor Domínguez vino a nosotros después de ver la noticia del caso en el periódico», explicó Miguel Ángel. «¿Vi la foto de las niñas?», dijo Francisco, hablando con un ligero acento hispano. «Las reconocí. Son las mismas niñas que Ruiz trae al apartamento durante sus visitas supervisadas». El corazón de Alejandro se aceleró. Vio algo. Francisco se pasó una mano por el pelo canoso, claramente incómodo. «He trabajado en ese edificio durante 15 años. Conozco a todos los residentes. Ruiz se mudó hace 8 meses. Siempre ha causado problemas. Ruido, fiestas, los vecinos quejándose». Hizo una pausa, como si decidiera si continuar. «En las últimas semanas, desde que empezó a recibir a las niñas, cambió. El lugar está más limpio, es más educado, saluda a la gente. Pensé que tal vez realmente estaba cambiando su vida. Pero», le instó Miguel Ángel, sintiendo la vacilación. «Anteayer, después de que la trabajadora social se fuera con las niñas, Ruiz recibió a unos amigos. Estaban bebiendo en un bar de la calle. Estaban ruidosos, riendo». Francisco miró directamente a Alejandro. «Le oí presumir de cómo estaba a punto de llevar a cabo la estafa de la custodia. Dijo que una vez que tuviera a las niñas, podría negociar un acuerdo mejor con ese tipo rico». Alejandro sintió que le hervía la sangre. Admitió que solo quiere dinero. «Eso y más», continuó Francisco. «Dijo que no soportaría a esas mocosas por mucho tiempo, pero que servirían como palanca para obtener una buena pensión de usted». Sus amigos se rieron y brindaron por su brillante plan. «¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto en el tribunal mañana?», preguntó Miguel Ángel con expresión grave. Francisco dudó de nuevo. «Tengo 2 trabajos, 3 hijos que mantener. No puedo permitirme meterme en problemas». «Lo entiendo», dijo Alejandro, sentándose frente a él. «Pero estas niñas ya han perdido a su madre. No merecen ser utilizadas como peones». Francisco bajó la mirada. «Mi esposa falleció cuando mis hijos eran pequeños. Sé lo que es luchar para criar a los hijos solo», suspiró profundamente. «Estaré en el tribunal mañana». Alejandro sintió una oleada de gratitud. «Gracias. No sé cómo pagárselo». «Cuídelas bien», respondió Francisco con sencillez. «Ese es el mejor agradecimiento». Después de que el conserje se fuera, Miguel Ángel organizó rápidamente algunos documentos. «Esto es exactamente lo que necesitábamos, un testigo independiente de las verdaderas intenciones de Ruiz». «¿Será suficiente?», preguntó Alejandro, permitiéndose una chispa de esperanza. «Combinado con los informes positivos sobre tu custodia y las pruebas circunstanciales que ya tenemos sobre Ruiz, creo que sí».
Por primera vez en días, Miguel Ángel sonrió. Preparemos todo para mañana. La marea está cambiando, Alejandro. El día de la audiencia final amaneció con un cielo excepcionalmente azul, como si el propio universo quisiera señalar un cambio. Alejandro llegó al juzgado temprano, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. En el pasillo se encontró con los Foster, la pareja que cuidaba temporalmente de las niñas. «¿Cómo están?», preguntó ansiosamente. La señora Foster sonrió amablemente. «Están ansiosas por verte. Han estado preguntando toda la mañana cuándo llegarías. Son unas niñas maravillosas», añadió el señor Foster. «Quienquiera que se quede con la custodia es muy afortunado». Alejandro les agradeció por cuidar tan bien de las gemelas a pesar de la dolorosa situación. Era reconfortante saber que habían estado en buenas manos durante la transición. Miguel Ángel se acercó, seguido por Francisco, que parecía nervioso con su traje prestado. «Todo está preparado. Testificará al principio de la audiencia». La sala del tribunal parecía más pequeña y sofocante que antes. Alejandro notó que Ruiz parecía demasiado confiado, susurrando y riendo ocasionalmente con su abogado. La vista lo inquietó. Creía realmente el hombre que ganaría todos en pie para la honorable jueza Elena Winters, anunció el oficial del juzgado. La jueza entró, tan seria como siempre, y la sesión comenzó. Después de las formalidades iniciales, Miguel Ángel pidió incluir la declaración de un nuevo testigo. «Señoría, el señor Francisco Domínguez es el conserje del edificio donde reside el señor Ruiz. Tiene información reciente y crucial directamente relevante para este caso». La jueza lo permitió y Francisco fue llamado al estrado. Se mostró vacilante al principio, pero ganó confianza a medida que relataba lo que había presenciado. Habló del comportamiento habitual de Ruiz en el edificio, las frecuentes quejas de los vecinos por el ruido y las fiestas nocturnas, y finalmente la impactante conversación que había escuchado por casualidad. Dijo claramente que las niñas eran solo un medio para extorsionar al señor Ferrer, concluyó Francisco. Las llamó mocosas y brindó por su brillante plan con sus amigos. El rostro de Ruiz se había puesto pálido. Su abogado intentó desacreditar el testimonio, sugiriendo que Francisco tenía alguna venganza personal o que había malinterpretado una broma casual entre amigos. «Señor Domínguez», preguntó Díaz, «a usted no le cae bien mi cliente, ¿correcto?» «Ha tenido problemas con él antes». «No tengo nada personal contra él», respondió Francisco con honestidad. «Simplemente no me gusta ver que se utilice a los niños. Tengo 3 hijos. Sé lo importante que es un hogar estable». La jueza entonces pidió a Ruiz que respondiera a las acusaciones. Visiblemente afectado, lo negó todo, pero su postura defensiva y sus explicaciones enrevesadas solo reforzaron la credibilidad de Francisco. Miguel Ángel aprovechó el momento para presentar otras pruebas. Informes de vecinos sobre fiestas ruidosas en el apartamento de Ruiz, incluyendo una en las últimas 2 semanas que contradecía sus afirmaciones de sobriedad, extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de alcohol y una foto reciente tomada discretamente de él saliendo de un bar. La jueza observaba atentamente, inclinándose hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras examinaba las pruebas. Después de todos los testimonios, anunció un receso de 30 minutos para considerar la nueva información. Alejandro se sentó inmóvil mientras la sala se vaciaba temporalmente. Miguel Ángel le apretó el hombro en señal de apoyo silencioso. «Hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo el abogado. «Ahora, a esperar». Cuando la jueza Winters regresó, el silencio volvió a caer. Alejandro podía oír los latidos de su propio corazón. «Este tribunal valora la verdad por encima de todo», comenzó, su voz clara y firme. «Y la verdad que ha surgido aquí hoy es profundamente inquietante. La evidencia sugiere firmemente que el señor Ruiz no busca la custodia por amor paternal, sino por beneficio económico». Pasó unas cuantas páginas de sus notas antes de continuar. A la luz del testimonio del señor Domínguez, combinado con las otras pruebas, este tribunal revoca su decisión anterior.
La custodia temporal de Emilia y Sofía Morales se otorga al señor Alejandro Ferrer mientras llevamos a cabo una investigación adicional sobre la conducta del señor Ruiz. Alejandro cerró los ojos. Un alivio abrumador casi lo desequilibra. Miguel Ángel le agarró el brazo, sonriendo ampliamente. Además, continuó la jueza, los derechos de visita del señor Ruiz quedan suspendidos hasta que esta investigación se complete y se celebre una nueva audiencia. Lanzó una mirada severa a Ruiz, que parecía aturdido. Este tribunal no tolerará que se utilice a los niños como instrumentos de extorsión. Si estas acusaciones se confirman, podría enfrentarse a cargos penales por intento de extorsión. Con un golpe de mazo, la audiencia terminó. Ruiz se fue rápidamente, seguido por su furioso abogado. Alejandro se sentó un momento, asimilando lo que acababa de suceder. «Hemos ganado», dijo Miguel Ángel, sonriendo. «O al menos, esta batalla». «Gracias», logró decir Alejandro, estrechando la mano de Francisco, que parecía igualmente aliviado. «No podría haber hecho esto sin usted». «Vaya a buscar a sus niñas», respondió el conserje con una sonrisa cansada. «Le están esperando». La sala de espera donde Emilia y Sofía se sentaban con los Foster se iluminó en el momento en que Alejandro entró. Por un breve segundo, se quedó en la puerta, contemplando la escena de dos pequeñas figuras sentadas en un sofá, con las piernas colgando sobre el suelo, dibujos esparcidos sobre la mesa ante ellas. «Alex». Sofía fue la primera en verlo, su rostro transformándose en pura alegría. Saltó del sofá, corriendo hacia él. Emilia levantó la vista de su dibujo y una sonrisa más lenta pero igualmente radiante apareció en su rostro. En un instante, ambas corrían hacia él, lanzándose a sus brazos extendidos. Alejandro las abrazó con fuerza, levantándolas del suelo, sintiendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello, sus rostros presionados contra su pecho. En ese momento, el mundo volvió a sentirse perfecto. «Volvéis a casa conmigo», dijo, con la voz embargada por la emoción. «¿Para siempre?», preguntó Sofía, con sus grandes ojos fijos en él. «Por lo que a mí respecta, sí», respondió, besando la parte superior de su cabeza. «Para siempre». Los Foster ayudaron a recoger las pocas pertenencias de las niñas y pronto estaban en el coche de camino a casa. Alejandro las observaba por el espejo retrovisor, charlando animadamente sobre todo lo que querían hacer primero. Visitar sus dormitorios, revisar sus juguetes, ver si las plantas que habían sembrado en el jardín habían crecido. Una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho. No solo alivio, sino un profundo sentido de responsabilidad. Ahora era oficialmente su tutor. No solo temporalmente, sino con una posibilidad real de permanencia. La magnitud de aquello lo invadió como una ola. Y si no era lo suficientemente bueno, y si cometía errores irrevocables, y si las defraudaba, como había defraudado a Sara. La ansiedad se quedó con él durante el resto del día, incluso mientras reintroducía a las niñas en la rutina de su casa. Les preparaba su cena favorita y las ayudaba a reorganizar sus habitaciones. Esa noche, después del baño y ya en pijama, las niñas pidieron dormir en su cama. «Solo esta noche», suplicó Emilia, con los ojos suplicantes, «para que sepamos que no es un sueño». ¿Cómo podría decir que no? Los tres se acomodaron en la gran cama, Alejandro en medio, una gemela a cada lado. Les había leído el cuento habitual, apagado la luz principal, dejando solo el suave resplandor de la lámpara de noche. En el cómodo silencio que siguió, Alejandro se sintió obligado a compartir sus miedos. De alguna manera, le parecía importante ser honesto con ellas. «Chicas», comenzó, con la voz baja en la habitación tenuemente iluminada, «necesito deciros algo importante». Ambas se giraron para mirarlo, con los ojos atentos. «Estoy muy feliz de que hayáis vuelto. Más feliz de lo que he estado nunca», dijo haciendo una pausa. «Pero también estoy un poco asustado». «¿Por qué?», preguntó Sofía, genuinamente confundida. «Ese hombre malo ya no puede llevarnos, ¿verdad?» «No, no es eso», la tranquilizó Alejandro. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para vosotras, de no saber cómo ser un buen cuidador». Evitó usar la palabra padre, inseguro de si tenía ese derecho.
Nunca he cuidado de niños antes que vosotras, y os merecéis lo mejor. Emilia se apoyó en un codo, estudiándolo con una seriedad que superaba sus 5 años. Nos dejas elegir los postres a veces, añadió Sofía, y nos llevas al parque y sabes cómo hacernos trenzas y nos das abrazos cuando tenemos pesadillas y nos enseñaste a montar en bicicleta. Las niñas continuaron, turnándose para enumerar todas las pequeñas cosas que él hacía por ellas, cada una tan simple y, sin embargo, tan profunda. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero, ¿y si cometo errores?», preguntó cuando finalmente se detuvieron. Sofía se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Mamá solía decir: «Todo el mundo comete errores, solo tienes que pedir perdón e intentarlo de nuevo». «Sí», asintió Emilia. Además, ella y su hermana intercambiaron una mirada como si confirmaran algo importante. «Ya eres nuestro papá», terminaron al unísono. Sus palabras golpearon a Alejandro como un rayo de sol después de días de lluvia. Las atrajo a ambas más cerca, abrazándolas con fuerza, incapaz de hablar por un momento. «Os quiero», logró decir finalmente. «Mucho, mucho». «Nosotras también te queremos», respondió Emilia bostezando. «Hasta la luna y más allá», murmuró Sofía, ya medio dormida. Alejandro se quedó despierto mucho después de que las niñas se hubieran dormido, observando sus rostros pacíficos. El miedo todavía estaba allí. Probablemente nunca desaparecería por completo, pero ahora había algo más fuerte: determinación. Determinación de ser digno de su confianza, de aprender y crecer con ellas, de ser no solo un tutor, sino el padre que ellas ya creían que era. «Estarías orgullosa, Sara», susurró en la oscuridad. «Prometo que las cuidaré siempre». El otoño había llegado con toda su fuerza. Hojas amarillas y rojas danzaban en la brisa antes de posarse suavemente en el suelo, creando una alfombra multicolor sobre la hierba del cementerio. El cielo era de un tono azul perfecto, sin una sola nube a la vista, como si la propia naturaleza quisiera ofrecer su mejor telón de fondo para el momento. Alejandro ajustó la bufanda de Emilia, asegurándose de que estuviera bien protegida del aire fresco de la mañana. A su lado, Sofía aferraba un ramo de girasoles, las flores favoritas de Sara, según las gemelas. En la otra mano llevaba una carpeta llena de dibujos que habían hecho cuidadosamente durante la última semana. «¿Falta mucho?», preguntó Emilia mientras caminaban por los senderos de piedra entre lápidas y monumentos. «Casi llegamos», respondió Alejandro, consultando el pequeño mapa proporcionado por la oficina del cementerio. Era la primera vez que llevaba a las niñas a la tumba de su madre. En los 3 meses desde que había obtenido la custodia permanente, había esperado el momento adecuado, cuando todas las batallas legales estuvieran completamente resueltas y las gemelas se sintieran lo suficientemente seguras como para afrontar esta visita emocional. Tomás Ruiz se había desvanecido tras perder el caso de la custodia, abandonando el apartamento y dejando deudas atrás. Los abogados de Alejandro habían conseguido una orden de alejamiento por si alguna vez volvía a aparecer. Pero el hombre parecía haber desaparecido por completo, probablemente buscando otra estafa en algún lugar lejano. «Es aquí», dijo Alejandro, deteniéndose ante una lápida sencilla, pero elegante. «Sara Morales, 1990, 2024. Amada madre, hija y amiga. Su amor vive en cada sonrisa de sus hijas». Alejandro se había encargado de sustituir la placa municipal original por algo más apropiado. La nueva inscripción había sido elegida cuidadosamente con la aportación de las niñas. Sofía se adelantó primero, arrodillándose para colocar los girasoles en la pequeña jardinera de la base de la lápida. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Te hemos traído tus flores favoritas». Emilia se quedó un poco atrás, observando con ojos serios. Alejandro pudo sentir su vacilación y le puso suavemente una mano en el hombro, ofreciéndole apoyo silencioso. «Está bien», le susurró. «Podemos quedarnos aquí de pie si quieres». Emilia negó con la cabeza, haciendo acopio de valor, y se adelantó para situarse junto a su hermana. «Hace tiempo que no te vemos, mamá», dijo finalmente, «pero pensamos en ti todos los días».
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había ensayado en su mente lo que quería decir, las palabras que quería compartir con Sara. Pero ahora que estaba allí, ante su lápida, con sus hijas a su lado, todo le parecía inadecuado. «Chicas», comenzó después de un momento, «le he escrito una carta a vuestra madre. ¿Os gustaría oírla?» Las gemelas asintieron, sentándose en el pequeño banco de piedra instalado junto a la tumba. Alejandro sacó un sobre del bolsillo de su abrigo, lo abrió con cuidado y desdobló una hoja de papel escrita a mano. «Querida Sara», comenzó, con la voz firme a pesar de la emoción. «Han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, demasiados. Cuando éramos jóvenes me salvaste de más maneras de las que podría contar. Me diste comida cuando tenía hambre, refugio cuando no tenía a dónde ir y esperanza cuando todo parecía perdido». Alejandro hizo una breve pausa, mirando a las niñas, que escuchaban atentamente. «Prometí que nunca te fallaría, pero rompí esa promesa. Construí una vida de éxito y olvidé a la persona que lo hizo posible. No hay excusa para ese abandono, solo un profundo arrepentimiento que llevaré siempre». Sofía extendió la mano y cogió la de Emilia, un gesto instintivo de conexión mientras escuchaban palabras que no entendían del todo, pero que sentían que eran importantes. «El destino, o quizás tu mano invisible, guió a tus hijas hasta mí. Emilia y Sofía me han enseñado lo que realmente importa en la vida. A través de ellas he redescubierto partes de mí mismo que había olvidado. La capacidad de reír sin reservas, de maravillarme ante los pequeños descubrimientos, de amar incondicionalmente». Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Ahora tengo una nueva promesa que hacer. No volveré a fallar. Prometo que cuidaré de tus hijas como si fueran mías. De hecho, en mi corazón ya lo son. Prometo criarlas con los valores que tú apreciabas: bondad, coraje, integridad y generosidad. Les contaré historias sobre ti todos los días, para que nunca olviden a la mujer extraordinaria que fue su madre». Levantó la vista al cielo azul por un momento, reuniendo fuerzas para sus últimas palabras. «Donde quiera que estés, espero que puedas ver lo que estamos construyendo: una familia, un hogar, una vida llena de amor. Es lo menos que merecías, y es lo que tus hijas tendrán siempre. Con eterno amor y gratitud, Alejandro». Cuando terminó, el silencio se cernió sobre ellos como una suave manta. Emilia fue la primera en romperlo. «A mamá le gustaría esa carta», dijo con confianza. «Siempre decía que hay que decirles a las personas que las queremos antes de que sea demasiado tarde». Alejandro sonrió entre lágrimas que ya no podía contener. Era muy sabia. Sofía abrió su carpeta de dibujos, extendiéndolos frente a la lápida. «Hemos hecho estos para ti, mamá», explicó. «Este es nuestra nueva casa con Alex, y este es mi cuarto, y este somos nosotras en el parque montando en bicicleta». Cada dibujo representaba un momento de su nueva vida juntos, coloridos y llenos de detalles sorprendentemente elaborados para unas niñas tan pequeñas. El último dibujo, hecho conjuntamente por las gemelas, mostraba 3 figuras cogidas de la mano frente a una casa, con una cuarta figura sonriendo desde el cielo, rodeada de estrellas. «Esa eres tú, mirándonos», dijo Emilia, señalando la figura en el cielo. «Alex dice que siempre nos estás cuidando». Alejandro se arrodilló entre las niñas, poniendo un brazo alrededor de cada una. «Podemos venir aquí siempre que queráis hablar con vuestra madre», dijo. «Y podemos hablar con ella todos los días, donde quiera que estemos». «¿De verdad puede oírnos?», preguntó Sofía, mirando al cielo con ojos esperanzados. «Creo que sí», respondió Alejandro. «De alguna manera, las personas que amamos siempre nos oyen». Se quedaron un rato más, las niñas contándole a su madre sus nuevas rutinas, sus amigas del colegio y todas las cosas que estaban aprendiendo. Alejandro observaba con asombro la naturalidad con la que hablaban, como si Sara estuviera realmente allí, escuchando. Cuando el viento se hizo más frío, sugirió que volvieran a casa. Las niñas se despidieron con besos lanzados hacia la lápida, prometiendo volver a visitarla pronto.
En el trayecto de vuelta, Alejandro observaba a Emilia y Sofía por el espejo retrovisor, susurrándose cosas la una a la otra como siempre hacían. La visita al cementerio había sido emocionalmente intensa, pero también extrañamente liberadora, como si un círculo finalmente se hubiera cerrado. Mientras conducía por la calle arbolada que llevaba a su mansión, Alejandro reflexionó sobre cuánto había cambiado todo en los últimos meses. La casa que una vez no representaba más que su éxito financiero se había transformado por completo. Poco después de obtener la custodia permanente, Alejandro había traído arquitectos y decoradores para reimaginar los espacios. Menos museo, más hogar, les había instruido. Quiero que sea un lugar donde las niñas puedan correr, jugar y crecer felices. La transformación fue notable. El salón formal, antes dominado por muebles de diseño y obras de arte exclusivas, ahora tenía sofás cómodos con tela resistente a las manchas, una gran mesa de centro para que las niñas dibujaran y hicieran puzzles, y estanterías bajas llenas de libros y juegos infantiles. La cocina gourmet que apenas había usado antes era ahora el corazón de la casa. Alejandro había aprendido a cocinar platos sencillos que a las niñas les gustaban, y los domingos hacían tortitas juntos, llenando el aire de risas y el inevitable desorden de harina por todas partes. El antiguo estudio de la planta baja, antes un santuario intocable, era ahora una colorida sala de juegos y estudio. La mitad del espacio tenía estanterías, una pequeña mesa y sillas para los deberes. La otra mitad albergaba juguetes, una casa de muñecas hecha a medida a imagen de la mansión y una acogedora zona de lectura con cojines en el suelo. Incluso su dormitorio había cambiado. Las gemelas aparecían con frecuencia las mañanas de fin de semana, saltando en la cama y pidiendo cuentos. Gradualmente, libros infantiles, pequeños juguetes e incluso dibujos enmarcados encontraron su lugar en ese espacio antes minimalista. El jardín, antes cuidado con precisión militar por paisajistas profesionales, ahora contaba con un parque infantil, una pequeña parcela donde las niñas plantaban flores y verduras e incluso una casa en el árbol construida en el enorme haya. «Alex, ya estamos en casa», anunció Sofía, sacándolo de sus pensamientos mientras el coche pasaba por las puertas de la mansión. «¿Puedo enseñarle mi libro nuevo a la señora Benítez?», preguntó Emilia, refiriéndose a la amable niñera que los ayudaba cuando Alejandro tenía que trabajar. «Claro que sí», dijo él, aparcando el coche. «Está deseando veros». Su rutina diaria era reconfortante en su previsibilidad. Las mañanas eran un torbellino de encontrar calcetines perdidos, preparar almuerzos, domar cabellos rebeldes y asegurarse de que todo estuviera en la mochila correcta. Alejandro había reorganizado por completo su horario de trabajo. Delegó muchas responsabilidades, declinó viajes largos y estableció una oficina en casa para poder trabajar mientras las niñas estaban en el colegio. Insistía en recogerlas personalmente siempre que era posible. La adaptación inicial a la escuela había sido un desafío. Emilia, siempre más sociable, hizo amigas rápidamente. Sofía, más reservada, tardó más en sentirse cómoda. Alejandro aprendió a navegar por las reuniones de padres y maestros, los proyectos de ciencias de última hora y el complicado mundo social de las niñas de 5 años. Esa noche, después de la cena, los baños y los cuentos, Alejandro se quedó en la puerta de la habitación que las gemelas insistían en compartir. A pesar de tener habitaciones individuales, dormían abrazadas la una a la otra como siempre, Emilia sosteniendo protectoramente a Sofía, incluso en sueños. Al verlas, Alejandro sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo derriba. Antes de ellas, su vida había sido una serie de logros profesionales, números de cuentas bancarias y una soledad que no había reconocido del todo. Ahora, cada día traía nuevos desafíos, pequeñas alegrías y descubrimientos inesperados. Había aprendido a hacer trenzas en estilos elaborados después de ver tutoriales en línea. Se sabía todos los nombres de los personajes de sus dibujos animados favoritos. Sabía exactamente cómo cortar los sándwiches. Sin corteza para Sofía, en triángulos para Emilia.
Había memorizado canciones de cuna e inventado historias sobre princesas aventureras que se salvaban a sí mismas. La semana anterior, durante una reunión importante, Emilia había llamado del colegio con dolor de estómago. Alejandro terminó la reunión sin dudarlo, dejando atónitos a los ejecutivos que lo conocían como un hombre de negocios implacable. «Mi hija me necesita», había dicho simplemente, dándose cuenta al pronunciar las palabras de lo profundamente que su mundo había cambiado. La mansión antes silenciosa ahora estaba llena de los sonidos de la vida. Risas, llantos ocasionales, música infantil, los pasos apresurados de dos niñas enérgicas y sus interminables conversaciones en un lenguaje privado que solo ellas entendían de verdad. Alejandro arropó a las niñas y salió silenciosamente al pasillo. Allí se detuvo ante una fotografía enmarcada. Sara a los 16, sonriendo a la sombra de un árbol. Al lado, una foto reciente de las gemelas en el columpio del patio trasero, luciendo las mismas sonrisas luminosas que su madre. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Ferrer sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El imperio financiero que había construido, los elogios profesionales, todo parecía secundario ahora. Su verdadera riqueza dormía en la habitación de al lado, respirando suavemente, soñando con las aventuras de mañana. «Lo estamos haciendo bien, Sara», le susurró a la fotografía. «Tus niñas están creciendo fuertes y felices, y yo finalmente estoy aprendiendo lo que realmente importa». Mientras caminaba hacia su propia habitación, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta aquí. De un niño maltratado a un hombre poderoso pero solitario, y ahora a un padre. Porque eso era lo que era, independientemente de los documentos oficiales, aprendiendo cada día sobre el amor incondicional. Su vida ahora tenía un propósito que ningún éxito profesional podría igualar. Había encontrado su lugar en el mundo junto a dos niñas que le enseñaban cada día lecciones sobre el amor, el coraje y la esperanza. El círculo estaba completo. La promesa se cumpliría no por obligación, sino por amor. Amor por Emilia, por Sofía y por Sara, que de alguna manera le había dado el mayor regalo de todos: una familia. La mañana de Navidad amaneció con una suave nevada, transformando el jardín de la mansión en una escena de cuento de hadas. Delicados copos de nieve danzaban en el aire antes de posarse en las ramas de los árboles, creando un manto blanco sobre todo el paisaje. La luz de la mañana se reflejaba en la nieve, llenando la casa de un resplandor casi mágico. Alejandro se despertó con risitas ahogadas y pasos ligeros que se acercaban a su habitación. Fingió seguir dormido mientras la puerta se abría lentamente y dos pares de pies pequeños se deslizaban por la alfombra. «¿Crees que ya está despierto?», susurró Emilia. «No lo sé», susurró Sofía. «Parece que todavía duerme. Deberíamos esperar. Pero quiero ver su cara cuando abra nuestro regalo». Alejandro reprimió una sonrisa mientras las escuchaba conspirar. Durante los últimos días, las niñas habían estado actuando de forma muy reservada, intercambiando miradas cómplices y atrincherándose en una habitación durante horas con carteles de «Prohibido el paso» en la puerta. La señora Benítez, la niñera, parecía estar en el complot, ayudándolas a reunir materiales y manteniendo a Alejandro convenientemente distraído en momentos clave. 1, 2, 3, contaron juntas, y luego saltaron sobre la cama. «¡Feliz Navidad, Alex!». Él abrió los ojos, fingiendo sorpresa, y fue inmediatamente envuelto en un doble abrazo. Las gemelas llevaban pijamas de Navidad a juego, rojos con pequeños copos de nieve blancos, que habían elegido juntas la semana anterior. «¡Feliz Navidad, princesas!», respondió, abrazándolas de vuelta. «Ya ha venido Papá Noel». «¡Sí!», gritaron al unísono, con los ojos brillantes de emoción. «Hay montones de regalos debajo del árbol». «Pero», añadió Emilia con aire serio, «hay un regalo especial que no es de Papá Noel. Es de nosotras para ti, y tienes que abrirlo primero, antes que todos los demás», dijo Sofía con decisión.
Alejandro se sentó, genuinamente curioso. «Un regalo vuestro. No puedo esperar a verlo». Sofía corrió hacia la puerta y volvió sosteniendo un paquete rectangular envuelto en papel rojo brillante, ligeramente arrugado en los bordes y con cinta adhesiva en varios puntos. Una señal segura de que las niñas habían hecho el envoltorio ellas mismas. Emilia ajustó las almohadas para que Alejandro pudiera sentarse cómodamente. «Tienes que leer la tarjeta primero», le indicó, entregándole un sobre cubierto de pegatinas de colores. Alejandro abrió el sobre, sintiendo una extraña oleada de anticipación. Dentro había una tarjeta hecha a mano con dibujos de 3 figuras de palo, una grande y 2 pequeñas, rodeadas de corazones y estrellas. En el interior, con una letra infantil cuidadosamente practicada, decía: «Querido Alex, feliz Navidad. Eres el mejor papá del mundo. Con mucho amor, Emilia y Sofía». Era la primera vez que las niñas le escribían papá. Habían empezado a usarlo ocasionalmente al hablar, pero ver esa palabra por escrito, tan cuidadosamente trazada, removió algo profundo en su interior. «Es preciosa», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Gracias, chicas. Ahora el regalo», insistió Sofía, poniendo el paquete en sus manos. Con cuidado para no rasgar demasiado el papel que ellas habían envuelto con tanto esfuerzo, Alejandro abrió el regalo. Era un marco de fotos hecho a mano, decorado con conchas, botones de colores, purpurina y pequeñas piedras brillantes. Una verdadera obra de arte infantil. Dentro había una fotografía de Sara, la misma que las niñas guardaban con su cuaderno de recuerdos. Debajo de la foto había una pequeña tarjeta con un texto pulcramente escrito, probablemente con la ayuda de la señora Benítez. «Ahora tú eres nuestro ángel». Alejandro sintió que se le formaban lágrimas incluso antes de que el significado calara del todo. Las niñas lo observaban ansiosamente, esperando su reacción. «¿Lloras porque no te ha gustado?», preguntó Sofía preocupada. «No, cariño», respondió, atrayéndola hacia sí. «Lloro porque es el regalo más bonito que he recibido en mi vida. La señora Benítez dijo que podíamos darte la foto de mamá», explicó Emilia. «Porque ahora tú también eres parte de nuestra familia. Y mamá siempre decía que un ángel vendría a por nosotras», añadió Sofía. «Y tú viniste». Alejandro no pudo contener las lágrimas ahora. Abrazó a ambas niñas contra su pecho, abrumado por una emoción que parecía surgir de un lugar profundo de su interior. Un lugar que ni siquiera sabía que existía antes de que Emilia y Sofía llegaran a su vida. «Vosotras dos sois el mayor regalo que podría recibir», logró decir finalmente. «Soy yo quien debería daros las gracias todos los días». Las niñas sonrieron, satisfechas de que su regalo hubiera tenido el impacto que querían. «¿Podemos abrir los otros regalos ahora?», preguntó Emilia, con la esperanza brillando en sus ojos. Alejandro se rió, secándose las lágrimas. «Claro que podemos. Vamos a ver qué ha traído Papá Noel». Los 3 bajaron las escaleras, cogidos de la mano, Alejandro en medio con una gemela a cada lado. El enorme árbol de Navidad en el centro del salón estaba rodeado de regalos de colores, algunos expertamente envueltos por el personal de la tienda, otros con el toque personal de Alejandro, ya que había insistido en envolver algunos de los más especiales él mismo. Mientras las niñas corrían ansiosamente hacia el árbol, Alejandro colocó el marco de fotos casero en un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea. La fotografía de Sara parecía observar la escena con una sonrisa serena, como si aprobara lo que veía. Pensó en lo drásticamente que había cambiado su vida en menos de un año. De un ejecutivo solitario en una mansión fría e impersonal a un padre. La palabra todavía lo sobresaltaba a veces, como un abrigo nuevo que necesitaba tiempo para ajustarse bien. Allí, viendo a Emilia y Sofía abrir sus regalos con exclamaciones de alegría, Alejandro Ferrer se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Amor y familia. Todo el imperio financiero que había construido, las adquisiciones, las inversiones. Nada de eso se comparaba con el tesoro que ahora poseía. «Alex, ven a ver», llamó Sofía, sosteniendo una muñeca nueva. «Se parece a mí». «Exactamente igual que tú»,
asintió él, uniéndose a ellas en el suelo, entre papeles de regalo rotos y cintas de colores. La nieve seguía cayendo fuera, cubriendo el mundo con un manto blanco. Dentro de la casa, ahora calentada no solo por la chimenea, sino por el afecto que llenaba cada rincón, Alejandro, Emilia y Sofía formaban su propio pequeño universo. Un universo construido con piezas improbables, un empresario solitario y dos niñas huérfanas que de alguna manera encajaban a la perfección. La vida les había dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y mientras jugaba con las niñas esa mañana de Navidad, Alejandro supo con certeza, en lo más profundo de su alma, que esto era solo el comienzo de un maravilloso viaje para los tres. Un viaje que, dondequiera que estuviera, Sara observaba con aprobación. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.